La investigación-acción es un proceso de indagación emprendido por participantes en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como la comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. Es decir, tiene el propósito de reflexionar sobre lo que está pasando para posteriormente mejorarlo. En este proceso es posible identificar al profesorado como investigador, donde vemos a la enseñanza como práctica investigadora y a la persona docente como investigadora de su propia práctica profesional, en el marco de las bases teórico-metodológicas de la docencia, con el fin de mejorar la calidad educativa. Para ello, la investigación del profesorado debe ser una empresa colaborativa, pues la comunidad educativa tiene el derecho a implicarse en la búsqueda de una educación de más calidad y el deber de implicarse en dicha búsqueda. Los docentes deben investigar su práctica profesional mediante la investigación-acción, teniendo como foco la práctica profesional del profesorado con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y a través de esta transformar la sociedad. La investigación debe realizarse en los centros educativos y para los centros educativos, teniendo sentido en el entorno de las situaciones problemáticas de las aulas. De esta forma, la investigación-acción se constituye en una excelente herramienta para mejorar la calidad institucional. Los centros educativos deben institucionalizar la cultura investigadora del profesorado. La investigación se considera una actividad que debe cristalizar en la cultura de las instituciones educativas. En el ámbito educativo, la enseñanza y la investigación han coexistido como dos actividades separadas. Esto se debe a la debilidad de las técnicas de investigación y la elección errónea de los problemas de investigación, además de las diferencias conceptuales entre el profesorado y quienes investigan, y la escasa atención que se ha prestado a la forma en que los resultados de la investigación se vinculan a la práctica educativa. Sin embargo, actualmente la enseñanza y la investigación no solo son concebidas como actividades separadas en la concepción más tradicional, sino también como una actividad integrada en la nueva imagen de la enseñanza como actividad investigadora. La enseñanza como actividad técnica. Este es un modelo de investigación que va desde un proceso a un producto, donde la enseñanza es vista como una actividad lineal, pues las conductas del profesorado son consideradas causas y el aprendizaje del alumno efectos. Aquí el profesorado es el personal técnico que posee recursos y competencias para resolver los problemas educativos. Su profesionalidad se contempla a través de la racionalidad técnica, donde debe dominar un conjunto de competencias para realizar una enseñanza eficaz. La enseñanza como actividad investigadora. Desde esta nueva imagen, la enseñanza se concibe como una actividad investigadora y la investigación como una actividad autorreflexiva, realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar su práctica. Es decir, la enseñanza deja de ser una técnica para constituirse en un proceso reflexivo sobre la propia práctica que lleva a una mayor comprensión de las prácticas y contextos institucionales. De acuerdo con Stenhouse, el profesorado no debe ser objeto de investigación de personas externas, sino investigador de sí mismo, pues así los docentes pueden probar sus ideas mediante la práctica y por tanto confiar en su juicio y no en el de otros. La idea de la enseñanza como una actividad investigadora se basa en que la teoría se desarrolla a través de la práctica y se modifica mediante nuevas acciones. El docente, como investigador, formula nuevas cuestiones y problematiza sus prácticas educativas. Entonces, los datos se recogen en el transcurrir de la práctica en el aula, se analizan e interpretan y vuelven a generar nuevas preguntas e hipótesis para ser sometidas a indagación. Todo esto es con el propósito de mejorar la calidad educativa. Docentes e investigación. Dewey en 1933 propuso que el profesorado aprendiera a moverse por sus propias ideas e inteligencia, que reflexionara sobre su práctica e integrara sus observaciones en las teorías que emergían de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Defendió que debería ser consumidor y generador de conocimiento, lo cual nos lleva al concepto del profesorado como práctico reflexivo.
Sin embargo, la idea del profesorado como investigador surgió en Inglaterra en torno al pensamiento innovador y creativo de Stenhouse, haciendo énfasis en el currículo experimental y la reconceptualización del desarrollo profesional a partir de la investigación del currículo. Esto trajo dos grandes logros, iniciando con el abandono por parte del profesorado del papel consumista pasivo de usuario para pasar a una posición activa de indagación dentro de su propia práctica. El otro logro es que el profesorado comienza a definir por sí mismo un lenguaje, una metodología y un estilo de información más manejable, a través del cual puede tener acceso a debates más teóricos. En esta propuesta del profesorado investigador, el docente asume la práctica educativa como un espacio que hay que indagar. Se cuestiona el ser y hacer como un docente. Se interroga sobre sus funciones y sobre su figura. Se pregunta por su quehacer docente y por los objetivos de enseñanza. Revisa contenidos, métodos, así como las estrategias que utiliza. Regula el trabajo didáctico, evalúa el proceso y los resultados. Sin embargo, una consecuencia destacable del papel investigador del profesorado es que éste asume más control sobre su vida profesional y desarrolla su juicio profesional logrando autonomía y emancipación. Es por esto que Dewey señala que un buen profesorado es el que está dispuesto a cambiar en el sentido que le dicta la reflexión sobre las evidencias que le muestra la práctica. La teoría y la práctica han coexistido separadas debido a que el enfoque tradicional de capacitación del profesorado ve la teoría como guía y soporte de la práctica y a esta como el producto final de una teoría. Es aquí donde Whitehead plantea una estrategia global de teorización que implica un diálogo entre teoría y práctica y una reformulación continua entre ambas. En este proceso, la práctica educativa es considerada como punto de partida, como eje de formación, como objeto de reflexión y de construcción y finalmente como objeto de transformación. Esta visión de la práctica docente es distinta de la visión tradicional que hemos mencionado anteriormente, donde la docencia era de naturaleza informativa más que formativa, sin nada de creatividad y orientada a la memorización. Conocimiento educativo, el conocimiento del profesorado. En educación es posible clasificar el conocimiento en científico y educativo. El conocimiento científico es formulado en principios y teorías, creado por quienes investigan orientando a la política educativa, mientras que el otro es generado por el profesorado. Se denomina conocimiento educativo y es también conocido como conocimiento práctico, de oficio o profesional. De acuerdo con Bruce y Russell, el conocimiento educativo es generado desde la práctica en diálogo con otros profesionales reflexivos, donde los docentes son el centro del proceso. En este sentido, es un conocimiento producido por y para los docentes. También es construido por el profesorado al investigar su práctica. Describe lo que ocurre cuando los docentes tratan de lograr o mejorar el aprendizaje del alumnado. Es un conocimiento que se adquiere de la experiencia. Esto sucede al reflexionar sobre los procesos educativos que tienen lugar en el aula. Y claro, es de naturaleza dialéctica, pues se inicia y sustenta de contradicciones, se prueba y desarrolla en la práctica a través del diálogo. Investigación y autodesarrollo personal. A través de la investigación, los docentes adquieren comprensión y conocimiento educativo de la enseñanza que pueden utilizar para mejorar su práctica docente, lo cual conlleva al autodesarrollo profesional, una mejor práctica profesional, mejoras en la institución educativa, unas mejores condiciones sociales. A través de la indagación, el profesorado es capaz de construir una forma de teoría educativa viva, constituida por las descripciones y explicaciones construidas sobre el propio desarrollo profesional cuando contestan a la pregunta: ¿cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? La investigación en el aula, en este sentido, es una investigación personal que implica una forma de autodesarrollo profesional. Reflexión en acción, epistemología de la práctica educativa. Carr y Kemis y Chom señalan que la racionalidad técnica es una epistemología limitada si queremos resolver los problemas de los profesionales cuyas prácticas poseen zonas indeterminadas.
Estos autores proponen la reflexión en acción y la racionalidad crítica como racionalidades pertinentes para resolver tales problemas. Schoen señala dos tipos de racionalidad. Estos son racionalidad técnica y reflexión en la acción. La racionalidad técnica considera al profesorado como un experto técnico. Los profesionales se ocupan de resolver problemas a través de la aplicación de teorías y técnicas científicas. Ve a los problemas profesionales como procesos instrumentales. También jerarquiza la relación entre teoría y práctica, investigación-acción y saber y hacer. La actividad profesional consiste en resolver problemas instrumentales de forma rigurosa a través de la aplicación de la técnica y teoría científica. La reflexión en acción. La reflexión en acción se constituye en una categoría importante para estudiar la práctica profesional desde las propias acciones que realizan los profesionales. Rasgos que definen la epistemología de la reflexión en la acción. El profesional es una persona práctica reflexiva. Ser profesional implica ocuparse de redefinir situaciones problemáticas prácticas. El profesional desarrolla una mejor comprensión del conocimiento en la acción. Ser profesional es ser una persona capaz de examinar y explorar nuevas situaciones. Una teoría y práctica, investigación y acción, saber y hacer. La práctica profesional se concibe como actividad investigadora. La investigación supone una conversación con la situación problemática en la que saber y hacer son inseparables. La racionalidad crítico-social. La perspectiva crítico-social de Karsh y Kemis en 1988 aporta nuevas imágenes de la enseñanza y del profesorado que complementan las ideas de Schoen. Para esta perspectiva, la reflexión sobre la práctica y la adopción de una posición crítica frente a lo social son dos formas de avanzar o tomar conciencia de los problemas. Considera la dimensión crítica en tanto que el profesorado concibe su práctica como problemática, proceso que va más allá de la comprensión y del conocimiento vulgar y cotidiano. Para esta perspectiva, la educación es vista como una actividad comprometida con los valores sociales, morales y políticos, donde la política educativa debe propiciar las condiciones que ayuden al profesorado a cuestionar la práctica educativa, la manera de enseñar, las teorías implícitas que mantienen el modelo de organizar una clase, a planearse de una manera crítica de enseñanza, hacerse preguntas de tipo ¿por qué lo hago así? ¿Qué utilidad tiene? ¿Por qué es tan difícil hacer las cosas de otra forma? ¿Qué concepción de la educación está vigente en esta manera de hacer las cosas?